lo largo de la trayectoria del pueblo de Israel, nosotros miramos una seguidilla de consecuencias que llevaban al pueblo de Israel eh, a un círculo que le llamaremos el círculo de Israel. En la Biblia, Dios Todopoderoso escogió a Israel como pueblo suyo y le dio estatutos, le dio mandamientos, le dio leyes para que se rigieran por ella. En Deuteronomio 6:4 se lee y se dice, este fue uno de los mandatos para el pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En el Nuevo Testamento Jesús añade a este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos fueron una de las enseñanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué le pusimos este título del Círculo de Israel? Porque a lo largo de la Biblia nosotros encontramos una seguidilla de consecuencias, de actos que el pueblo de Israel hacía y que lo llevaban a desobedecer a Dios y en consecuencia llevaban las repercusiones de su desobediencia. Empezaremos con lo que dice, lo que es la bendición, porque a lo largo de la trayectoria del pueblo de Israel, Dios levantaba profetas, reyes, sacerdotes para que le dieran mandamientos, para que le dieran guianza, para que le dieran una dirección al pueblo de Israel. Pero sin embargo Israel volvía a hacer lo mismo, se apartaba del Señor, volvía a recurrir en pecado y volvía a recibir las consecuencias. Uno de los círculos que se maneja es que Israel recibía bendición y era tanta la bendición, era tanto el relajamiento que Israel tenía, que se apartaba del Señor, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus ordenanzas y pecaba. En consecuencia del pecado venía lo que era juicio. El juicio venía y se apartaba totalmente el Señor de Israel y las consecuencias eran nefastas para el pueblo de Israel. En consecuencia, después del juicio venía el arrepentimiento, cuando se humillaban, reconocían su pecado, reconocían su falta y volvían el rostro a Jehová Dios. Y a consecuencia del arrepentimiento venía el perdón, y Dios, que es grande y rico en misericordia, perdonaba a su pueblo. A consecuencia del perdón venía otra vez la bendición, y era tanta la bendición que volvían a relajarse, volvían a apartarse de sus preceptos, de sus mandamientos y de sus ordenanzas, y volvía nuevamente el pecado, y así sucesivamente. Dios Todopoderoso, a lo largo de la Biblia encontramos a hombres y mujeres de Dios que el Señor escogió para levantar, para guiar, para dar las ordenanzas y para dar una dirección al pueblo de Israel, a su pueblo, a la nación santa, a su pueblo escogido por Él. Encontramos muchos personajes, entre ellos encontramos a Sansón, a Gedeón, a Jefte, encontramos a Débora, encontramos a Ad, a Barak, a Gedeón, muchas personas, muchos escogidos por el Señor, que el Señor levantaba a consecuencia de que Israel abandonaba su pacto, abandonaba al Señor. Y una referencia la encontramos aquí en la palabra del Señor en Jueces 2:11, que dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraban, y provocaron a ira a Jehová. Esto se repite una y otra vez en la Biblia.
D. Y Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y en consecuencia el Señor se apartaba de su pueblo, y en consecuencia volvía otra vez el círculo que era el pecado, el juicio, el arrepentimiento, el perdón, la bendición. O sea, es un círculo lo que marca. Pero aquí encontramos otra de las cosas que el Señor hacía con su pueblo, que está en Segunda de Reyes 22:1. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jeída, hija de Adaya de Boscat. El 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino que David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Eso es otra enseñanza cuando dice: e hizo lo recto, e hizo lo agradable delante de Jehová, y en consecuencia su presencia, su amor, su misericordia lo acompañó. Y miramos en esa etapa en el que el que guiaba al pueblo hacía lo bueno delante del Señor. En consecuencia el pueblo recibía bendición, recibía paz, recibía prosperidad, recibía bendición. En consecuencia, cuando hacían lo malo delante de Jehová, venía todo lo que era el pecado, el juicio, y en consecuencia se apartaba el Señor de su pueblo, y en consecuencia guerras y muerte y todo lo que conlleva el juicio que el Señor hacía con su pueblo de Israel. Este título se llama El Círculo de Israel, porque a lo largo de la trayectoria del pueblo de Israel lo miramos una y otra vez. E Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, e Israel hizo lo bueno delante de Jehová, y en consecuencia sus bendiciones. De hecho, él dio mandamientos que no son ordenanzas, que no son palabras de a ver si nos gusta o no. Son mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos. El pueblo de Israel se apartaba del Señor, y en consecuencia venía el pecado y venía el juicio, y en consecuencia, después del juicio, después de mirar las consecuencias nefastas, venía el arrepentimiento de buscar su rostro, el arrepentimiento de buscarlo a Él como el Dios todopoderoso, y el Señor rico en misericordia perdonaba a su pueblo, y nuevamente venía el perdón y nuevamente venía la bendición. Pero como el ser humano de por sí es así, volvía a apartarse de los preceptos del Señor, y venía otra vez lo que es lo que leamos aquí, lo que es el círculo, que era un círculo prácticamente a lo largo de la historia, que desde que salieron de la esclavitud de Egipto hasta a lo largo de la Biblia se lee bendición, pecado, juicio, arrepentimiento, perdón y bendición. Un círculo. Por eso se llama el círculo de Israel. Pero ¿cuál es el mensaje que te quiero dar? Es que nosotros, Dios Todopoderoso, Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, porque de hecho la Biblia lo dice, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Entonces este tema es ese, para que nosotros volvamos nuestro rostro, nuestro corazón al Señor, para que le busquemos y pidamos misericordia para nosotros y para nuestra nación. En el próximo estudio miraremos lo que es el círculo de Guatemala. Que Dios te bendiga.